En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a compartir en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús una enseñanza sobre quién eres tú cuando llegas a los pies del Señor. ¿Quién eres tú cuando empiezas a crecer? ¿Para qué te llamó el Señor? Jesús nos ha dado una oportunidad maravillosa. En la ley, en el tiempo de la ley, allá cuando estaban los levitas, cuando había un lugar donde entraban el arca del pacto, donde habitaba el Espíritu del Señor, en un lugar especial, el lugar santísimo, donde cada año de entraba un hombre santo a hablar con el Señor, a consultar, y el Señor perdonaba al pueblo de Israel cada año. En el mes séptimo, el día 10 de cada año, hacían esta fiesta solemne por el perdón de los pecados del pueblo. O sea que solo podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote. Eso está en Levítico 23, 36 y 37. También está en Levítico 16, 29 y 30, donde habla de esta fiesta solemne, la fiesta del día del perdón. En el nombre del Señor Jesús, estamos hoy en la gracia, participando de este regalo maravilloso que nos ha dado el Señor Jesús. Debemos de aprender a manejar la Escritura y mirar los tiempos de la Escritura, lo que es gracia del Evangelio y lo que es ley dada por medio de Moisés. Malaquías 4:4 nos enseña la Escritura que la ley fue dada desde el monte Sinaí para todo el pueblo de Israel. O sea que el pueblo de Israel se alimentaba por medio de estas leyes. El Señor permitió en segunda de Crónicas que Salomón le edificara un templo para él habitar en ese lugar por medio del arca del pacto. En ese templo había un lugar santísimo donde él habitaba, en el arca del pacto. De ahí había esa comunión con el sumo sacerdote y con el pueblo. Llega la gracia de nuestro amado Señor Jesús y se abre esa puerta para que tú entres y tengas esa comunión con tu Creador personalmente. Ya no hay necesidad de que el sumo sacerdote llegue al lugar santísimo y que abogue por mí y que sea mi mediador, porque ahora tengo un verdadero mediador. El Señor Jesús es mi mediador, es tu mediador, mediante el Dios y Padre. Él es el único que es nuestro abogado, nuestro mediador, el que nos ayuda, el que nos direcciona, el que nos corrige, el que nos guía por el Espíritu Santo para que andemos por este camino haciendo lo correcto y haciendo la voluntad de nuestro Padre. Así que vamos a compartir dónde habita el Señor, dónde está el templo del Señor, o quién es el templo realmente. En la ley era un edificio hermoso, le llamaban cuando vino el Señor Jesús el templo de las hermosas. Ahí fue donde el apóstol Juan y el apóstol Pedro hicieron, por medio de la fe en el Señor Jesús, ese milagro maravilloso. Eso lo encontramos en Hechos 3, donde aquel hombre que era cojo recobró otra vez la estabilidad de sus piernas y se paró. Y Pedro y Juan le dicen: no tenemos ni oro ni plata, pero en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Aquí este hombre que no podía andar, que sufría por su incapacidad, el Señor lo levantó, porque Él levanta al que está caído y le da fuerzas al que no tiene ninguna. Por medio de la apostasía, el hombre de hoy ha seguido adorando ese lugar que le llaman templo. Solo en Israel hay un lugar donde se puede hacer el templo. Eso está en segunda de Crónicas 3:1. Ese lugar se llama Moriad, el monte Moriad. Está en Jerusalén. En este momento está en Jerusalén y en ese lugar es el único lugar donde se puede hacer el templo, porque ahí lo indicó el Señor. O sea que el pueblo de Israel, que es un
un pueblo, no digamos grande, pero es un pueblo donde hay varias ciudades. En ninguna otra ciudad pueden hacer el templo para Dios, porque Dios mandó hacerlo en ese lugar. Ese lugar es muy especial. En ese lugar donde está el templo en Israel es donde el Señor mandó a sacrificar a Isaac. Le dijo a Abraham, ven y hazme un sacrificio en el monte Moriah. Ese monte Moriah, en ese lugar donde se iban a sacrificar a Isaac, en ese lugar está el templo de Israel, el templo que Dios mandó hacer para que desde ese lugar se rindiese adoración al Creador de todas las cosas. Pero llegó la gracia y el Señor dijo, yo ese templo lo voy a derribar y lo levantaré en 3 días. El pueblo se escamoció porque era un lugar que según las escrituras habían gastado 46 años haciéndolo y el Señor dijo que lo iba a derribar y en 3 días lo levantaría. Pero estaba hablando de su cuerpo. Cuando hablamos de su cuerpo, la gente sigue con ese velo espiritual. Cuando él dijo que levantaría su cuerpo en 3 días, ¿quién es su cuerpo? Su cuerpo eres tú. Su cuerpo soy yo, si me aparto del pecado, por medio del bautismo en el nombre del Señor Jesús. El Señor nos llamó a que fuésemos miembros de su cuerpo. Eso está en 1 Corintios 12:25. 1 Corintios 12:25 nos dice que todos somos miembros del cuerpo del Señor Jesús. Cuerpo. Él levantó ese cuerpo por medio de su resurrección. Nosotros somos miembros del cuerpo del Señor Jesús. Y en esos miembros levantó profetas, apóstoles, maestros, los que administran. Levantó un grupo de hombres que le sirven al Señor Jesús conforme a los dones espirituales y conforme a la capacidad que el Señor Jesús le da a cada persona, a cada creyente que se esfuerza para el servicio del Señor Jesús. Ese cuerpo que el Señor Jesús levantó también le llamó templo, porque ya no hay un templo físico, ya no hay un templo físico. El Señor destruyó el templo y dijo en la gracia que Él no iba a habitar en ese templo. Eso está en Hechos 17:24, querido amigo y querido hermano que escudriña la Escritura. Quizás no has leído ese texto tan hermoso, por lo tanto está aún inclinado en limpiar las paredes de un lugar y decir, este es el templo de mi Dios habita en este templo. Por tradición, las congregaciones mienten diciendo que Dios habita en ese lugar. Pero el Señor te quiere perdonar. El Señor no te está condenando por tu equivocación. El Señor dice que Él pasa por alto el tiempo de la ignorancia. Así que manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. O sea, el Señor no está diciendo, como tú dices, que yo habito en ese lugar, en esas 4 paredes que tú hiciste y le pusiste un letrero grande al frente y se veía hermoso, estucaste las paredes, le echaste cerámica al piso, y es un lugar muy hermoso. Así lo hagas de oro, el Señor no va a habitar ahí. Porque en Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra, recuerda, escucha bien, no habita en templos hechos por manos humanas. Léelo en tu casa, abre tu Biblia, Hechos 17:24. Él no habita en esos lugares hermosos que el hombre ha creado, en esos lugares hermosos que el hombre le muestra al mundo, que Él sí se esfuerza por hacer una casa a Dios, por hacer un templo a Dios, porque es que Él ama realmente la obra de Dios, pero no se da cuenta realmente quién es el templo de Dios. El templo de Dios no son las paredes hermosas estucadas con cerámicas, no, ese no es el templo de Dios. El templo de Dios es tú, si se aparta del pecado, por fe en el Señor Jesús. Recuerda que el único Salvador es el Señor Jesús de tu alma, que nadie más apela por tu alma y que el único que te puede salvar es el Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también dice que es el único nombre dado para salvación.
Único nombre bajo el cielo dado para salvación. O sea que el único que te puede dar la salvación es el Señor Jesús. Mi querido amigo, estamos creciendo cada día para la honra y gloria del Señor Jesús. El Señor no se está condenando por lo que aún no sabes, pero sí te va a condenar por lo que sabes, por lo que aprendes y no lo practicas, porque eso es pisotear la gracia del Señor Jesús. Así que el Señor te invita a que escudriñen las Escrituras. El Señor dijo, el que cree en mí como dicen las Escrituras, no como dice el predicador, porque el Señor dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso está en Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el Señor que confía en el Señor Jesús. Bendito el hombre que confía en el Señor Jesús. Bendito tú si confías en el Señor Jesús. Así que debemos de quitar la mirada del hombre y ponerla en el Señor Jesús. Y él dijo que no habitaba en techo o en templo hecho por manos humanas. Dijo que no habitaba en templos. Hay muchos templos en todo el mundo. Esa es la apostasía. Venga, que aquí está el Señor en este lugar. Venga, arrepiéntase, que aquí está el Señor. Pero el Señor dijo que no habitaba ahí. O sea que cada hombre que dice que el Señor está ahí es mentiroso. Porque el Señor dijo que no habitaba ahí. Y yo tengo que creerle más a la palabra del Señor Jesús que al hombre. Amén. Vamos a leer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Primera de Corintios 3, 16 y 17. La palabra nos dice en 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿o no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? ¿O no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en vosotros. Cualquiera que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá. Porque el templo de Dios, que sois vosotros, santo es. O sea que, ¿qué necesito para ser el templo de Dios? Ser santo. Solamente ser santo. Si tú quieres ser el templo de Dios, santifícate en la obediencia del Evangelio. Practica la obediencia al Evangelio. Practica el Evangelio. Vive el Evangelio. Bautízate en el nombre del Señor Jesús por medio de un arrepentimiento verdadero y empieza a obedecer el Evangelio, que es fácil la carga que pone el Señor. La carga del mundo es pesada, agobiante, la gente se suicida, se tira a los puentes, se envenena, pero no, en el Señor Jesús, Él nos vino a llamar a que empecemos a vivir una vida nueva, llena de gozo y de paz. Así que te invito, mi querido amigo, que aún estás lejos del Señor, que vengas a conocer la gracia de nuestro amado Señor Jesús, este regalo de salvación. El Señor dice que tú eres el templo de Dios si te has santificado para Él, si has muerto al pecado y si ahora vives en santidad para Él, Él vendrá y habitará en ti. Lo repito también en 2 de Corintios. En 2 de Corintios vuelve y repite que tú eres el templo, que tú eres el templo si te apartas de lo malo. Porque nos enseña en 2 de Corintios 6:14. No os unáis a yugo desigual. O sea que el Señor empieza a exhortarnos que nuestra vida nueva debe ser nueva en todo. Nueva en todo. Porque los que están en el Señor Jesús, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que todo lo que vamos a tener aquí en el Señor Jesús es nuevo para la honra y gloria del Señor Jesús. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El Señor me manda a morir al pecado. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues vosotros sois el templo de Dios. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Así que, mi querido hermano, tú eres el templo de Dios viviente. La casa de Dios, ¿quién eres tú? No podemos hacerle casa a Dios. No podemos hacerle casa a Dios. La casa de Dios eres tú. Eso está en Hebreos 3:6. Hebreos 3:6 dice la palabra del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos la palabra del Señor fielmente, o sea que el Señor quiere que tú seas tu casa, que tú seas su templo, pero también que tú seas la iglesia.
Eso lo dice en Efesios 5:28. Dice que entregó a sí mismo, que nos lavó con agua, que nos limpió para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Tú eres la iglesia, tú eres el templo y tú eres la casa. No te dejes engañar poniendo la mirada en las paredes y en los títulos de las congregaciones, porque eso es apostasía. Tú tienes que limpiarte por medio de la obediencia al Señor Jesús, por medio del arrepentimiento verdadero y por medio del bautismo en el nombre del Señor Jesús, obedeciendo el Evangelio dado para salvación. Grandes bendiciones en el nombre del Señor Jesús para aquellos que escuchan su palabra, para aquellos que la guardan y para aquellos que la practican. En el nombre del Señor Jesús. Amén.